¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Spiritu Rider TV y nos encontramos nuevamente en los almacenes de la Gran Vía Motors y nos acompaña una vez más Sergio, que ha sido un gran anfitrión, por cierto, ¿ah? Mis queridos amigos, bueno, en esta ocasión vamos a hablarles un poco acerca de los neumáticos, de las llantas para nuestra moto. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Cuéntanos, Sergio, en cuanto a lo que son llantas. Había una pregunta que queremos resolver y es parte también de la producción, que nos decían que ¿por qué generalmente hay muchos motociclistas que desean cambiar el ancho de la llanta y cuándo se lo puede hacer? Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Esta pregunta que me hiciste, yo no recomendaría mucho cambiar la rueda trasera o la rueda delantera. ¿Por qué? Porque esto influye a cambiar la estética de tu moto. Lógico que mucha gente lo hace para que se vea mejor, ¿no? Pero que se vea una llanta más gruesa atrás, ¿no? Esto no es muy recomendable porque te va a influir en tu motocicleta, te va a cambiar el peso, te va a disminuir, como te digo, como tiene mayor peso, va a perder un poco más de potencia, ¿sí? Por ejemplo, si tienes una moto pequeña y le quieres poner una llanta más ancha, esto te va a aumentar el peso en tu motocicleta, en la tracción trasera, ¿sí? Entonces tu moto va a necesitar tener más fuerza para poder jalar esta llanta más pesada, perdón. Entonces no recomiendo hacer esto. Tengo entendido por ello que también influye mucho en lo que es la técnica de manejo. Cuando es la llanta mucho más gruesa de lo que a lo mejor el manual del fabricante lo indica, es más difícil incluso inclinarse, ¿verdad? La inclinación de una moto también influye en el centro de gravedad de tu moto, ¿no? Lógico que también está en el ancho de tu llanta, en el alto de tu llanta, también, sí está ahí, no vamos a discutir eso porque sí es verdad que también influye en la llanta inclinarse, ¿no? De acuerdo, mi estimado Sergio. Cuéntanos un poco más en cuanto a este neumático que tenemos aquí. En este caso estamos con una Pirelli Diablo Rosso y vamos a revisar un poco lo que son las especificaciones de la llanta, la numeración como tal de la llanta. ¿Qué significan estos números, por ejemplo, que tenemos aquí? ¿Qué numeración tenemos? Aquí tenemos la 140 60 17. ¿Qué significa cada número, mi estimado Sergio? Bueno, 140 es el ancho de la llanta, ¿sí? Es el ancho de la llanta. 60 es la altura del perfil, ¿sí? La altura de la llanta, el perfil de la llanta, ¿sí? Y el 17 es el diámetro del aro, ¿sí? El radio que tiene la rueda, ¿sí? Ese es el 17. También en las ruedas, en las llantas, en las gomas, siempre tenemos que tener en cuenta la fecha de vencimiento, ¿sí? También tenemos que ver de qué parte viene, qué fábrica, quién la está fabricando, pero lo importante es la fecha de vencimiento, ¿sí? Si una llanta está vencida, es mejor no comprarla ni tampoco ponerla en tu moto porque puedes tener problemas, ¿sí? Y todo esto se especifica en la misma llanta, ¿verdad? Sí, todas las especificaciones técnicas de la rueda, todas las especificaciones están en tu llanta. Por ejemplo, tenemos la fecha de vencimiento, la homologación, tenemos el fabricante, los componentes de la rueda y como tenemos las medidas también de la rueda, ¿no? Bueno, y algo que es muy importante antes de comprar una llanta es siempre revisar las características. Hay llantas actualmente que vienen conformadas, el centro un poco más, con un compuesto un poco más duro y los lados a veces el compuesto un poco más blando para que se pueda pegar de mejor manera al asfalto, sobre todo el asfalto caliente, que es donde se recomienda siempre rodarlo, porque incluso cuando manejamos en lluvia el componente mixto tiene mucho que influir al momento de evitar incluso algún tipo de percance o accidente. Cuéntame, una última pregunta respecto a neumáticos es la presión de aire. ¿Cuánto influye la presión de aire? Esto es importante también porque si le ponemos demasiado aire a las ruedas, si no utilizamos lo que te dice en tu manual, vamos a tener problemas porque demasiada presión en la rueda, como el aire de la rueda aumenta de temperatura, entonces esto ¿qué hace? Que el aire aumente en la rueda. Entonces si tu rueda, un ejemplo, tiene 60 libras de presión, se te va a duplicar esto y puede llegar a un punto en que se te estalle la llanta conduciendo a altas velocidades, ¿no?
Entonces siempre es bueno revisar el manual de tu moto para que le pongas el aire correcto. Bueno, que normalmente en las motos siempre es 30 libras de presión en la rueda trasera y 25 en la rueda delantera, ¿sí? Bueno, y también dependiendo del tamaño de la llanta. Mis estimados amigos, te agradecemos, Sergio, una vez más por estos consejos y tips biker aquí en Espíritu Rider TV. Mi nombre es Andrés Olmedo, para quienes no me conocen, el Ghost Rider para Espíritu Rider TV.